Hoy vamos a ver el siguiente tema del curso. Este tema es para el tercer examen parcial. Ya terminamos, digamos, la materia del segundo examen parcial, que era únicamente recursividad de cola. Es primer examen parcial, recursividad de pila. Fue el examen que ya hicimos. Después, el segundo examen es recursividad de cola, que es lo de lo que ustedes tienen ahorita. Que, por cierto, el viernes sí. Ah, no, mentira, el jueves se entrega el taller y el viernes tenemos examen. Este viernes, viernes 23 a esta hora tenemos, no, examen no, quiz. Tenemos quiz y lo que entra es recursividad de cola. Y recuerden que ustedes mañana a medianoche, a las 11:45 p.m. en realidad, entregan el taller de recursividad de cola, solo como recordatorio. Y bueno, lo del tercer examen es iteración, básicamente. Este es el tema más fácil del curso. Van a ver que sí. De hecho, vean que la presentación es súper chiquitilla. Es que no hay mucho que decir de este tema. Esto es lo que vamos a ver en esta presentación. Hoy únicamente vamos a llegar hasta el punto 4. Básicamente vamos a ver un ciclo, un tipo de ciclo que se llama while. Existe otro tipo de ciclo que se llama for. Únicamente hoy vamos a ver el primero. Bueno, existen diferentes maneras de crear ciclos, de crear repeticiones en programación. Así en general, digamos, fuera de un lenguaje en particular, pensando en cualquier lenguaje. Siempre se puede hacer con recursividad, que es lo que hemos visto hasta ahora, que por cierto es como lo más difícil de implementar y en la vida real pues casi no se utiliza. Después está un ciclo, un estatuto que se llama while. Después hay otro estatuto que se llama for in. El más utilizado es el último. Es como la manera más natural de hacer iteraciones. Pero bueno, es necesario que ustedes sepan los tres tipos, digamos. No es que vamos a enseñar solo este. Es necesario que ustedes conozcan los tres tipos. Hay ciertos ejercicios que son naturalmente recursivos. Por ejemplo, calcular el factorial de un número es un ejercicio que es naturalmente recursivo. Y hay una familia de ejercicios que sale mucho mejor con recursividad. Bueno, una familia de problemas, no de ejercicios, que sale mejor con recursividad. En asuntos de interfaz gráfica o cosas así, se utiliza bastante el ciclo while. Y para la vida cotidiana, para la mayoría de casos, se utiliza el último. Pero van a ver que estos dos son mucho más fáciles de entender que recursividad. Bueno, em, utilizamos el estatuto while para realizar una repetición de tareas siempre y cuando se cumpla una condición. Si inicialmente la condición es falsa, esto nunca se ejecuta. Entonces, esta es la sintaxis de cómo se ve un estatuto while. Dice while es una palabra reservada y después viene la condición. La condición es pues la condición que determina cuántas veces se va a ejecutar este bloque de código. Por cierto, una palabra reservada son las palabras que utiliza el lenguaje que ya son propias del lenguaje que uno no las puede utilizar para otra cosa. Digamos, yo no puedo poner así como una variable que se llame while. O sea, yo no puedo poner while igual a 4. De hecho, vean que hasta la marca de otro color, porque esto es un error. Dice sintaxis inválida. Pero si yo a esto le pusiera Pepito, entonces vean que aquí sí lo ejecutó sin ningún problema. Entonces esas son las palabras reservadas. Ah, bueno, print es otra palabra reservada porque representa una función. Entonces aquí nuevamente va a dar un error.
Bueno, y sinceramente no sé por qué dio un error. Debería. Bueno, este de fijo sí. De aquí for igual a 4. Eso está mal porque for es una palabra reservada. Y bueno, de eso se trata lo de las palabras reservadas. Básicamente son palabras que uno no puede usar para otra cosa. While es una de ellas. Entonces esta es la sintaxis. Uno pone while, pone la condición. Y la condición, bueno, eso depende muchísimo de qué es lo que estemos haciendo. Pero esto va a ser una condición booleana. Una condición que solo puede retornar o falso o verdadero. Siempre y cuando retorne verdadero esa condición, entonces el ciclo se va a ejecutar. Y ya esto es como todo lo que hay que saber de este ciclo. Vean que es pues fácil. Entonces, mientras se cumpla la condición, se repite la ejecución de este bloque de instrucciones. Aquí hay un ejemplito. Creamos una variable que se llame i y la igualamos a 1. Decimos i igual 1. Y después hacemos un ciclo que sea mientras que i sea menor o igual a 7, haga esto que está aquí adentro. Entonces, bueno, hagámoslo aquí, para que quede más bonito. Creamos una variable que se llame i, la igualamos a 1. Y decimos, mientras que i sea menor o igual a 7, vamos a hacer algo. Vamos a imprimir dentro del ciclo. Aquí voy a poner otro print que sea antes del ciclo y aquí después voy a poner otro print que sea después del ciclo. Entonces ahora le doy play a esto. Ah, por cierto, este voy a ponerlo diferente. Voy a ponerlo así con 3 asterisquitos. Ajá, bueno, aquí pasó algo que no debió. Vean qué es lo que está pasando aquí. Vean que imprimió dentro del ciclo infinitas veces. Aquí se me llenó la consola, de hecho, y llegamos al límite de la consola. Aquí lo que está pasando es que esta condición siempre se está cumpliendo y siempre se va a cumplir. Lo que hay que hacer es hacer que nuestra variable haga que esta condición, pues en algún momento deje de cumplirse. Y eso se hace haciendo un incremento de la variable que estoy usando ahí como contador. Entonces voy a hacer un incremento de 1. Entonces, por cada vuelta que dé del ciclo, la variable se incrementa en 1. Entonces, en algún momento esta condición ya dejará de cumplirse y en algún momento este pedacito de código ya se dejará de ejecutar. Ok, entonces, bueno, vean, ahora sí. Dice antes del ciclo, estamos aquí. Después dice dentro del ciclo y esto lo ejecuta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Que es lo que esperamos, porque dijimos que lo ejecute siempre y cuando i sea menor o igual a 7. Y eso se cumple 7 veces. Y ya después dice después del ciclo. Esa es como la esencia de este ciclo que se llama while. Si uno no hace, eh, si esta condición nunca deja de cumplirse, el ciclo va a ser infinito y literalmente se va a quedar ahí infinitas veces. Y pues bueno, ¿qué pasa aquí? Que si uno hace un ciclo infinito, pues lo que pasa es que se le gasta la memoria RAM de su computadora, entonces se le pega. Es vacilón, pero uno puede pegar su computadora con este tipo de cosas. Ok, hay una cosa, una instrucción que se llama break, que lo que se utiliza es para romper ciclos. Entonces, eh, existen dos maneras en la cual este ciclo pueda terminar. Cuando esta condición deje de ser verdadero o en caso de que venga un break. De hecho, voy a poner aquí un if y digo si i es igual
a 3, rompa el ciclo. Entonces vean qué vacilón lo que va a pasar. Dice antes del ciclo, después imprimió dentro del ciclo 2 veces, porque cuando llegó a 3 ya rompió y como empiezan 1, sería solo 1, 2 y ya cuando llegó al 3 ya rompió. Y después dice después del ciclo. Entonces, hay dos maneras de que un ciclo termine, cuando se cumpla su condición de parada o en caso de que venga un break. De eso es de lo que se trata. Si determinada cosa se cumple, entonces rompemos el ciclo. Esto es útil en determinados casos. Bueno, aquí está el mismo ejemplo. Esta es el estatuto break, es una forma de terminar el ciclo cuando se cumple una condición ahí diferente. ¿Alguna duda hasta el momento? Voy a ponerlo en Python, es lo que estaba viendo en Python. Ajá. Bueno, en Visual. Lo voy a ejecutar. Porque aquí en este caso dice 2 y, bueno, en el ejemplo dice 3. Mm, Solo que es que lo que está pasando es que yo estoy está haciendo bien. el incremento, lo estoy haciendo después de hacer el print y lo debí de haber hecho aquí para que sea como más justa la comparación. Entonces, bueno, ve, aquí están los tres. Sí, lo que pasaba era que llegaba aquí con la segunda iteración y yo estaba haciendo el incremento aquí arriba, entonces, y era 3, entonces se rompía en la segunda iteración. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, muy bien. Ahora pues vamos a ver ahí unos ejemplillos que ya son un toque diferentes. Este es el primero. Escriba una función que reciba dos números, los números son A y B, e imprima una tabla de multiplicación. Son las tablas de multiplicación que nosotros sabemos de toda la vida. Y esta tabla de multiplicación va a ser de tamaño A por B. Eso sí. Veamos. Bueno, esto lo voy a borrar porque si no hace mucho enredo. Ahí quedó todo pegado. Bueno. La resolución de este ejercicio tiene ahí unas cosas que son una manera muy extraña de manipular la función de print para que la tablita pueda salir así. Pero la esencia del ejercicio es muy sencilla, digamos. Entonces, no se asusten si ven cosas raras con el print. La función se va a llamar multiplica y dijimos que recibe dos numeritos, A y B. Ahora lo que tenemos que hacer son dos contadores. Vamos a tener un primer contador que le vamos a llamar I. Por cierto, los contadores normalmente siempre se llaman I o J. ¿Por qué? No sé. Pero si ven una variable que se llame I o J, pues probablemente sea un contador de algo. Ahora aquí decimos, si I es menor o igual a A, que es nuestro primer número, vamos a hacer algo. Ahora vamos a crear un nuevo contadorcito que le vamos a poner J. E igual va a empezar en 1. Y ahora aquí decimos, si J es menor o igual a B, vamos a hacer otra cosa. Vean que es un ciclo dentro de otro. Esto formalmente se llama anidación de ciclos, que es cuando uno mete un ciclo dentro de otro.
por aquello y que lo vean ahí en algún momento de su vida. Entonces, bueno, vamos a empezar de manera simple. Vamos a imprimir únicamente y multiplicado por j para que vean lo que pasa. Tenemos que recordar de hacer los incrementos. Si estamos en j, si estamos en el ciclo interior, bueno, tenemos que incrementar la variable interior, que va a ser j más igual 1. Ok, ahora estoy aquí en el ciclo exterior y tengo que incrementar el primer contador, que se llama i, y más igual 1. Y bueno, ejecutamos esto. Voy a cerrar esto y volverlo a abrir. Ah, sí. No estoy llamando la función, lo de siempre. Voy a llamarlo con 3×3. Ok, entonces vean lo que está haciendo. Imprime 1, 2, 3. Después 2, 4, 6. Después 3, 6, 9. Entonces vean cómo así es como se forman las tablitas de multiplicar. Primero es la tabla del 1, después la tabla del 2, después la del 3. Y si le pongo aquí números más grandes, ahí va a seguir con las tablas pues más grandes. Ahora lo que ocupamos es buscar una manera en la cual esto se imprima de manera cuadradita, que era como queríamos, que se vea como una tabla cuadrada y que no sea simplemente una línea de prints. Entonces, la esencia del ejercicio es esto que está aquí. Todo lo que viene a partir de este punto es para hacer que que los prints se vean bonitos. Entonces, después de imprimir esto, le vamos a imprimir un tab, que un tab es este tabcito que yo tengo aquí, ¿verdad? Es el que me pone varios espacios. Pero yo lo voy a hacer de una manera más bonita. Hay una instrucción para que el print imprima un tab. El problema es que los tabs son diferentes entre una computadora y otra o entre una arquitectura y otra. Entonces hay unos tabs que, por ejemplo, son 4 espacios. Hay otros que son de más, otros que son de menos. Pero bueno, entonces por eso es que existe esta de tab. Pero básicamente pone una determinada cantidad de espacios. Y después, ahí los prints en Python tienen un argumento al final. Vean que después de hacer un print siempre se hace un salto de línea. Digamos, esto no lo imprime en la misma línea como debería. Lo que pasa es que el print al final implícitamente siempre hace un salto de línea, que es así. Así es como se determina un salto de línea. Entonces, cuando yo uso end igual a algo, lo que le estoy diciendo es, quite lo que está por defecto, que es el salto de línea, y ahora haga otra cosa. Si lo dejo en blanco, lo que va a pasar es que no se va a hacer un salto de línea y no se va a sustituir por algo más. De hecho, vean que yo puedo poner aquí bola, ejecuto esto y van a pasar cosas muy vacilonas. Vean que después de hacer el tab, imprime bola y no hace el salto de línea, que es como debería. Entonces, bueno, simplemente lo dejo en blanco para que al final no haga un salto de línea. Entonces vean que ahora así tengo 1, 2, 3 y seguidamente tengo 2, 4, 6 y seguidamente tengo 3, 6, 9. Eso lo solucionamos muy fácil. Como quitamos todos los saltos de línea de este print interior, después de ejecutar cada una de las tablitas que son dadas por este ciclo interior, voy a hacer un salto de línea acá. Y bueno, vean que ahora sí sale todo bonito, que es como esperábamos. Hagámoslo con números más grandes, 5×5.
Me queda así, dice 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. 3, 6, 9, 12, 15. Y así sucesivamente. Si lo hago de 9 por 10, debería tener las tablitas de multiplicar del 1 al 9 con todos sus 10 elementos. Ok, y aquí están, vean. Está la tabla del 1, la del 2, la del 3, la del 4 y así sucesivamente. Ok, ¿alguna duda con este ejercicio? Profe, yo es Sí. que no acabo de entender, digamos, no acabo de entender lo del contador. O sea, esa condición, while i es menor o igual a a, Ujú. eh, en sí, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, ¿qué es lo que va a pasar cuando i sea menor que a? Ok, lo que va a pasar es que siempre y cuando esta condición se cumpla, se ejecuta lo de adentro. Cuando esta condición deje de cumplirse, ya se deja de ejecutar lo que venga dentro del ciclo. Y vea que al inicio, bueno, en este caso A es 9, ¿verdad? Porque yo le estoy aquí poniendo un 9. Entonces, I empieza en 1. Después estoy preguntando, siempre y cuando 1 sea menor o igual a 9, ejecute esto. Y vea que al puro final yo estoy haciendo un incremento de I. Entonces, en la segunda iteración, I ya no va a ser 1, sino que va a ser 2. Entonces usted pregunta, ¿2 es menor a 9? Sí, se sigue cumpliendo. Entonces lo ejecuta de nuevo. Ya después no va a ser 2, sino que va a ser 3. Entonces, ¿3 es menor a 9? Sí, se sigue cumpliendo. Y así sucesivamente hasta que llega a 9. 9 es menor o igual a 9. Sí, se sigue cumpliendo. Y ya al puro final, de 9 pasa a 10, porque se sigue haciendo un incremento. Entonces ya aquí sería 10 es menor o igual a 9. No. Entonces ya esto deja de cumplirse y entonces ya este código deja de ejecutarse. Entonces vea el ciclo while y a su condición como que siempre y cuando se cumpla esa condición, lo que venga dentro del ciclo se va a ejecutar. Cuando deje de cumplirse la condición, que en algún momento se dejará de cumplir, entonces lo que venga dentro del ciclo ya se deja de ejecutar. Vea que Ah, y ese i es como bueno, entonces, digamos, para que no siga infinitamente sí, exactamente, es como, o algo así. ajá, es como una variable auxiliar que uno usa para darle terminación al ciclo, nada más. Y vea que es vacilón, porque yo aquí si le pongo un 100, esta condición nunca se va a cumplir, porque aquí sería un 100 y aquí sería un 9, entonces sería 100 es menor o igual a 9, no. Entonces este nunca va a hacer nada, vea. Ahí ya se ejecutó y no hizo nada, porque esta condición nunca se cumplió, ni una vez. Si le pongo aquí un 9, va a ser 9 menor o igual a 9. Sí, se va a ejecutar una única vez. Entonces se ejecuta una única vez. Sí, uno utiliza estas variables auxiliares como contadores auxiliares para poder manejar su condición. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con Ok, este? gracias. Profe, ¿qué pasa si yo no pongo el tab en el print? Los Ah, escribía todos pegados. sí, los escribiría todos pegados, vea. Así, básicamente. Y si usted aquí le pone, no sé, una rayita o algo así, lo imprimirían así. Por eso es que ponemos un tapsillo ahí. También para que queden alineados y que no quede uno más a la izquierda o a la derecha que otro. Entonces vea qué bonito. Aquí sí quedan alineados.
él maneja las diferencias de caracteres entre cada uno de los prints. Este tiene solo un dígito, este tiene 2, entonces a este le pone más espacio que a este otro. Por eso es que se usa tab. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es interesante. Básicamente vamos a hacer una función que lea un número del usuario, y que finalice cuando el usuario ingrese un número negativo. Aquí vamos a usar una variable que se llama, bueno, una función que se llama input. Por cierto, ustedes tienen la solución de estos ejercicios ahí en la presentación. Entonces ahí los pueden consultar. Aquí los resolvemos así en vivo porque he visto que hay más dudas, digamos, si lo vemos funcionando, que si lo vemos ahí simplemente tieso en la presentación. Aquí vamos a hacer un while infinito. Vean, esto es un ciclo infinito. Así. Si yo ejecuto esto va a seguir ahí infinitamente hasta que se me gaste la memoria de la computadora. Vean que esto está imprimiendo aquí infinito, digamos. Entonces, bueno, tengo que matarlo hasta para que ya se muera. Si no mato su ejecución, pues en algún momento se me va a gastar la memoria de la computadora y bueno, se me va a morir. Vean que era lo que le decía al compañero hace un rato. Esto se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla la condición. Y si yo de entrada le zampo aquí un true, esa condición pues siempre se va a cumplir. No hay manera de que un true se convierta en false en algún momento. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el break. ¿Se acuerdan? Que era la otra manera de romper ciclos. Entonces, bueno, vamos a utilizar el break para romper el ciclo en algún momento y que no quede ahí hasta infinito. Vamos a hacer una variable que se va a llamar número, que va a ser igual a lo que el usuario nos ingrese. Yo le pongo acá. Introduzca un número entero. Si el usuario no introduce un número entero, yo lo fuerzo a que sea entero con ese int de ahí. Y ahora pregunto, si número es menor a 0, entonces voy a poner aquí un print. El número es negativo. Fin del programa. Ahora, bueno, ejecuto esto. Realmente no hay ninguna necesidad de que el número sea entero. Entonces vamos a quitar este int. Y bueno, y no, realmente no estoy terminando el programa porque no le puse break. Sino solo imprimiría el printillo y ya. Ok, entonces ahora aquí el chunche este me pide un número. Yo le pongo un 5 y le doy enter. Sí, no, si era necesario eso del int, porque por defecto el input recibe strings. Entonces, aunque yo le meta un 5, ese 5 es un string. Sí, sí. Y ahora entiendo por qué lo puse. Entonces, bueno, si le meto un 5, el 5 es mayor a 0, entonces sigo dando vueltas. Si le pongo ahí un número grandote, ese número grandote va a ser mayor a 0, entonces va a seguir dando vueltas. Si le meto un 0, 0 no es negativo, entonces sigue dando vueltas. Pero si le meto un número negativo, entonces ahí sí. Y ahí el programa terminó y ya el programilla terminó. Ven que dice el número negativo, fin del programa, y como tiene un break, entonces este ciclo se rompe, digamos.
Esta es otra manera de utilizar el ciclo, los ciclos while. Vean que esta condición siempre se va a cumplir, pero yo de alguna manera fuerzo alguna terminación a través de break. ¿Alguna duda con este? Y bueno, como no hay más dudas, vamos a continuar. Aquí hay una pequeña práctica. Profe, Sí, si yo en vez de un int no podía ponerle como un float para poder meterle decimales sí, de al hecho, input. sí, usted puede poner aquí un float. Entonces le dice introduzca un número, entonces ella ahora le acepta este tipo de cosas, digamos. Ujú. Y aquí igual, cuando venga un menos uno punto algo, entonces ya ahí termina. Sí, esa es una muy buena pregunta. No hay ninguna necesidad de que los números ingresados sean enteros. Tienes razón. Ok, ¿algo más con este? Bueno, como les decía, aquí viene una pequeña practiquilla de que ustedes deben resolver utilizando ciclos while. Lo que vamos a hacer es, voy a resolver dos, el primero y el último, que son los más fáciles de resolver. Y en el ratillo que queda, ustedes resuelven el 2 y el 3. Es importante que los hagan, podrían perfectamente no hacerlos. Es importante que los hagan para que entiendan bien esto, digamos, porque ya no es que en la otra clase lo vamos a retomar, sino simplemente partimos a partir de aquí. Entonces, bueno, vamos a ver el primero. Escriba una función iterativa que reciba un número y calcule el factorial. Entonces, bueno, voy a hacerme una función, le voy a poner factorial y va a recibir un número. Ahora lo que vamos a hacer es crear un contadorcillo que va a empezar en 1. Bueno, vamos a ver. No nos hagamos ningún contador. Ahora recuerden que el factorial, por ejemplo, y voy a poner aquí, el factorial de 5, por ejemplo, es igual a 4 por, no, a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Verdad que sí? Bueno, un toque solo para confirmar. Aquí está. Y nos venimos al sabio Wikipedia. Y dice que es la sumatoria desde 1 hasta n, incluyendo el número. Entonces sí estaba bien. Entonces 5 factoriales sí cuenta el 5. Esa era mi duda. Entonces ahora decimos, siempre y cuando número sea mayor o igual a 1, vamos a ejecutarlo. Y bueno, eso sí, tenemos que tener una variable para almacenar el resultado. Eso sí es necesario. Entonces ahora resultado va a ser igual a resultado por número. Y lo que vamos a hacer es hacerle un decremento a la variable número. Número menos igual 1. Y al final de esto imprimimos el resultado. Y listo, bueno, probemos a ver.
Ah, está ejecutando este. Bueno, vemos que aquí pasó algo. A ver qué pasó. ¿Por qué se está ejecutando eso? Y dice que en la línea 27, en la línea 21, no puede convertir de string a float. Qué raro, pero eso no debería estarlo ejecutando. Bueno, y me lo voy a pillar. Ok, bueno, y ahora sí. Ya estamos aquí con el factorial. Voy a quitar esto de arriba para que no nos haga interferencia. Le damos play de nuevo. Bueno, ven que dice el resultado es igual a 120. Si nos venimos aquí a Wolfram Alpha y decimos 5 factorial, ahí dice que el resultado es igual a 120. Si le ponemos un factorial más grandote, vamos el factorial de 100. Dice que es este número tan grandote. ¡Wow! Sinceramente no esperaba un número tan grande. Bueno, este es el resultado. Quizá cuántos dígitos tendrá ese número. Y qué impresionante que el programilla lo hiciera, digamos. O sea, y si pongo el factorial de 1000, creo que aquí se me muere la compu. Wow, ¿no? Bueno, vean, este es el resultado. Este es el factorial de 1000. Quizá cuántos eh, dígitos tendrá. Pero bueno, vemos que el número ya es ridículamente grande. Aquí hasta el final ni siquiera me mostró todos los dígitos. Y bueno, quién sabe cuántos números tiene. Es 4 por 10 a la 2567. Bueno, volviendo al programita, así es como se resuelve un factorial. Bueno, es una de las maneras de resolver un factorial. Yo también hubiera podido utilizar un contadorcillo y empezar más bien de abajo para arriba, empezar del contador pequeño hasta que alcance el número. Pero bueno, esta queda más fácil porque no utiliza un contador auxiliar. ¿Alguna duda con este? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Sí, bueno, ven que realmente iteración es más fácil que recursividad, en mi opinión. Supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Ok, ahora vamos a resolver el número 4. Dice, escriba un programa utilizando while que imprima los números del 1 al 100 en líneas de 10 números y que cuando llegue al 100 escriba fin del programa. Entonces, vamos a hacer una funcioncita que imprima los números del 1 al 100 en líneas de 10. Este ejercicio se parece mucho al que resolvimos hace un rato, que imprimía lo de las tablas de multiplicar. Números, voy a ponerle número 100. Esto no recibe nada porque solo va a imprimir los primeros 100, porque así me lo dicen. Y entonces aquí tenemos que tener dos contadorcitos. El primer contadorcito va a empezar en 1. Y aquí digo siempre que i sea menor o igual a 10, voy a hacer algo. Aquí creo otro contador que lo voy a llamar j, que este va a ser igual a 1. Y aquí digo, siempre y cuando j sea menor o igual a 10, voy a hacer algo. Y aquí es donde hago la magia. Bueno, veamos ¿por qué llegan hasta 10? Porque por cada iteración de esto se ejecuta 10 veces. Entonces, al final sería como ejecutarlo 10 por 10 veces, que 10 por 10 es igual a 100.
Ahora, bueno, para probar nada más, ponemos un print de I por J. Y llamamos a la función para probar nada más. Le damos play. Ay, sí, de ahí sí. Se me encicló. Se me encicló porque en ningún momento estoy haciendo el incremento de J más igual 1. Y aquí tengo que incrementar I más igual 1. Vean que esto pasa y es normal. Ok, entonces vean que ahora tengo los numeritos. Mentira, me quedó mal. Bueno, tengo bien los primeros 10. Después los tengo como si fueran las tablitas de multiplicar. Entonces, bueno, tengo que imprimir los números del 1 al 100. Eso sí, nada más. Eso significa que esta primer variable de aquí arriba la tengo que llegar hasta 100. Bueno, no veamos. ¿Cómo resolvemos esto? Si lo hago así, lo hago como si fueran las tablas de multiplicar. Entonces lo que puedo hacer es tengo que imprimirlo en líneas de 10 números y para imprimirlo en líneas de 10 números requiero el ciclo de adentro. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se resuelve? Aquí el problema es que esto tiene que llegar a hasta 10 por I, si no me equivoco. Y esto tiene que empezar a contar en vamos a ver, si imprimo la primera línea, vamos a ver, hagamos unas pruebitas. Este se tiene que ejecutar 10 veces, este también. Vamos a ver, el problema es que en la segunda iteración esto no puede empezar en 1. J no puede empezar en 1. Tendría que empezar en 11. Veamos, en el primer caso, y es 1, entonces esto empezaría en 10. Bueno, ahí me disculpan. Es el problema de resolver los ejercicios así en tiempo real. No todos salen de una vez. Vamos a ver qué hace esto. Bueno, aquí me quedó muy feo. Y no lo voy a llegar tan largo. Ok, ahí imprimió los primeros 10. Aquí imprimió los primeros 10 y después puso a hacer loco. Bueno, no, esto sí tiene que llegar hasta 10 porque solo 10 numeritos voy a imprimir. Aquí vamos a imprimir A y aquí vamos a incrementar J, pero también vamos a incrementar I.
Ah, bueno, sí, ahora sí. Bueno, ya, listo. Ahí me disculpan. Entonces, bueno, vamos a tener 2 ciclos. El primer ciclo va a contar hasta 100 porque tenemos que imprimir los números del 1 al 100. Empieza en 1 y termina en 100. Después tengo que tener otro ciclo, que es el que me va a llevar las cuentas de cuánto para poder imprimir los numeritos de 10 en 10. Y vean que lo que estoy imprimiendo es únicamente I. No estoy imprimiendo en J, no, en este momento no me sirve para nada más que para contar cuántas veces di las 10 vueltas de los 10 números que quiero imprimir. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ponerle un tapcito y le vamos a decir que end va a ser igual a vacío para que no imprima nada al final. Y después aquí le vamos a hacer un salto de línea, ¿verdad? Así. Aquí le doy play. Y bueno, vean qué bonito. Ahora se imprime los números del 1 al 100 en líneas de 10 en 10. Entonces tengo 10 líneas de 10 números. Y bueno, así es como se resuelve. Bueno, es una de las maneras en las que se resuelve este ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Bueno, Pues si yo, bueno, si simplemente yo cambio el 100 del inicio, el del 100 que se compara con el I, simplemente me imprimiría menos líneas o más, dependiendo si aumenta el número, ¿no? como aquí digamos que lo haga hasta, Ajá. bueno, digamos que no lo haga hasta 100, mejor hasta 50. Aquí debería imprimir los números hasta el 50 en líneas así. Si usted le pone un número más grande, simplemente va a llegar más largo, digamos, pongámosle 150. Entonces debería imprimir 15 líneas de 10 numeritos cada una. Y con este otro usted controla líneas de cuánto imprime, ya sean de 10, de 15, lo que sea. Ok, bueno. Entonces, si no hay más dudas, la clase de hoy llegaría hasta acá. Recuerden en este ratillo que queda hacer estos otros 2. Y recuerden también que este viernes tenemos quiz de recursividad de cola. Y ya con eso cerraríamos la parte de recursividad de cola. Recuerden también que mañana se entrega el taller de recursividad de cola. Y nos vemos en la clase de ahorita a las 9:30 de taller. Profe, Sí, usted se podría quedar unos 15 minutos para preguntarle sobre un ejercicio del taller. ok, está bien. Entonces, bueno, si gustan el resto se pueden retirar.